De acuerdo, gracias. Buenos días. Bueno, antes que nada me presento. Yo soy Edith Leonardo, soy la coordinadora de tecnología editorial en Redalic. ¿De acuerdo? El motivo de esta sesión es conocer la herramienta Marcalic, la herramienta de marcación Marcalic. ¿Ok? Bueno, la sesión está dirigida principalmente para revistas recién indexadas en el portal Redalic, o bien aquellas que no han utilizado la herramienta. ¿De acuerdo? Lo aclaro al inicio, ¿por qué? Porque la sesión se va a llevar de manera completa. Si es el caso de alguno de ustedes que ya haya utilizado la herramienta y asiste a esta sesión simplemente eh, para verificar errores, para comentar alguna situación por la cual está atravesando o cualquier otro inconveniente con la herramienta, pues me gustaría saberlo para que veamos si es posible poder solucionarlo antes de iniciar, o bien tendría que permanecer toda la sesión y conforme vayamos avanzando, estas dudas o estas aclaraciones que son necesarias, las vamos resolviendo conforme vayamos avanzando. ¿De acuerdo? Por De ejemplo, también acuerdo. Patricia nos pregunta si la sesión va a ser grabada. Sí, la sesión va a ser grabada y al finalizarla se les hará llegar el enlace para que ustedes puedan consultar y tengan un respaldo para que cuando ustedes utilicen la herramienta, pues puedan también consultar de nueva cuenta la sesión y así puedan hacer un poco más llevadero el proceso. ¿Ok? Bueno, no sé si alguien tenga otra duda antes de comenzar, algún comentario. Díganmelo, por favor. Vengo. ¿Cuál? Pero eso todavía no está en el sistema. ¿De acuerdo? No. Bueno, entonces vamos a dar inicio y lo único que les pediría es que mantengan sus micrófonos apagados para que no interfieran con el audio de los demás asistentes. No, para mí está apenas. Andrés, Y escucha. también, conforme vayamos avanzando, si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, lo ideal es que lo hagan por medio del chat y conforme toquemos el tema, pues los vamos resolviendo, ¿de acuerdo? Entonces, para dar inicio, primero vamos a conocer qué es lo que vamos a obtener, qué beneficios vamos a adquirir con el uso de la herramienta de marcación que Redalic nos está ofreciendo. En primera, pues la herramienta está destinada a los equipos editoriales de revistas que ya son indexadas en Redalic, como por ejemplo es el caso que estamos observando en pantalla, ¿ok? Esta revista ya está indexada en el portal, ya cuenta con un micrositio, que va a ser el caso de cada uno de ustedes, dependiendo a la revista que pertenezcan. Por ejemplo, si es una revista nueva, lo vamos a visualizar tal cual en este momento, ¿de acuerdo? Si ya es una revista que ya ha trabajado o que ya ha hecho uso de la herramienta, pues en la parte de abajo ya vamos a poder visualizar todo el material que nosotros hemos venido trabajando con la herramienta de Marcalic. Bien, ahora, después de que nosotros empecemos a utilizar la herramienta de marcación, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, conforme vayamos avanzando, todo el contenido de nuestra revista se va a ir mostrando en esta tabla de contenido, ¿ok? Se va a ordenar por año y en cada uno de los años se va a mostrar los fascículos que pertenecen a mi revista. Ahora, en cada uno de ellos nosotros vamos a poder observar los artículos que conforman el número, el fascículo, ¿ok? Y cada uno de ellos va a contar con los formatos de publicación, ¿ok? Entonces, todo esto lo vamos a obtener con la ayuda de la herramienta Marcalic. Ahora,
Sabiendo esto, pues lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, si mi revista ya está indexada en el portal, bueno, nosotros podemos optar por hacer uso de la herramienta. Esta herramienta es importante mencionarles que no tiene ningún costo, solamente el único requisito que nosotros solicitamos es que la persona licenciante sea una persona que ejerza un cargo ejecutivo dentro de nuestra revista. Por ejemplo, el director o el editor en jefe, ¿de acuerdo? Para tener los datos de acceso y para poder hacer la solicitud de un usuario para usar la cuenta de Marcalic, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, pues ustedes tendrán que ponerse en contacto con nosotros a través del correo que nos va a aparecer aquí, editores@redalic.org. A través de ese correo ustedes pueden hacer la solicitud de la cuenta y nosotros les haremos llegar un enlace donde la persona licenciante, que va a ser el responsable del uso que se le dé a la cuenta, se va a tener que registrar y enviar la solicitud. Con ello, nosotros nos encargamos de validar los datos, de verificar la información que el licenciante registró y en automático les harán llegar tanto su usuario y su contraseña para poder ingresar al marcador. ¿Ok? Entonces, teniendo ya el usuario y la contraseña, lo único que nos queda es ingresar al sistema. Al momento de ingresar, lo primero que nosotros vamos a visualizar es la tabla de contenido de nuestra revista. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vamos a visualizar el nombre de la revista con la que estamos trabajando y vamos a tener una tabla de indicadores, la cual al inicio pues va a mostrar, en todos sus indicadores va a mostrar 0. ¿Por qué? Porque conforme nosotros vayamos avanzando, vayamos generando el material y el contenido, estos números, esta numeralia se va a ir modificando y así vamos a darnos cuenta el avance que estamos teniendo. ¿Ok? Ahora, en la tabla de contenido se van a ordenar los fascículos por año. En cada año se va a mostrar el registro de cada uno de ellos y los datos que le corresponden. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso, pues es crear nuestro primer número. Este primer número se recomienda que sea del último año de publicación de nuestra revista. Por ejemplo, si mi revista es semestral, ahorita pues yo podría empezar a maquetar la información de mi primer número del año 2024. Después me seguiría con los 2 números pertenecientes al año 2023 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, de lo más reciente a lo más antiguo, ¿ok? Entonces, ya teniendo este registro, nosotros vamos a empezar a crear el número. En este apartado, lo único que tenemos que ingresar es la información con la que contemos. Por ejemplo, si mi fascículo cuenta con el volumen 3, número 1, lo vamos a ir ingresando. Pero si, por ejemplo, es el caso que solamente mi fascículo cuenta con volumen, no es necesario ingresar un dato en el apartado de número. ¿Ok? Si no cuento con esta información, simplemente la dejo vacía y no pasa nada. ¿De acuerdo? Ahora, también, en cuanto al registro del número, es importante mencionarles que cuando ustedes empiecen a hacer uso de la herramienta Marcalic, no es recomendable que creen números de prueba, ¿ok? Ustedes pueden empezar a trabajar con el número real de su revista. ¿Por qué? Porque de lo contrario, las pruebas que ustedes realicen, todo ese material se va a perder, ¿de acuerdo? Entonces, es más fácil y más recomendable que ustedes inicien con un número real que pertenezca a su revista, ¿ok? Entonces, aquí vamos a indicar que es volumen 3, número 1, vamos a indicar el año, un año final no lo tengo, entonces lo vamos a dejar tal cual está, no vamos a ingresar ningún dato y vamos a continuar, ¿ok? Los meses en este caso, pues yo voy a indicar que es
mi fascículo correspondiente a mi primer semestre, entonces de enero a junio, y además tengo un apartado de secciones en el cual yo voy a ingresar el título de las secciones que conforman mi fascículo, ¿ok? Por ejemplo, voy a agregar una llamada editorial y otra llamada artículos, ¿de acuerdo? Esto solamente si yo necesito ingresar este apartado. De lo contrario, lo dejamos, no es obligatorio agregar una sección, ¿ok? Ahora, el tipo de fascículo. En cuanto al tipo de fascículo, nosotros podemos seleccionar un ordinario o bien, si la revista trabaja con fascículos especiales, suplementarios, dobles o extraordinarios, podemos modificarlo en este apartado. ¿Ok? El periodo de cobertura, pues vamos a seleccionar un primer semestre y ahora tenemos un apartado llamado publicación continua. ¿Ok? En este apartado nosotros lo que va a pasar es que si nuestra revista trabaja bajo la periodicidad de publicación continua, aquí esta opción va a estar habilitada. De lo contrario, lo único que va a pasar es que la opción no me va a permitir modificarla y podemos continuar de la misma manera, ¿ok? Entonces, aquí como la revista en la que estoy trabajando ejerce una frecuencia continua, pues vamos a indicarle que mi número sí es de publicación continua, ¿ok? Modificamos el dato y podemos continuar. Ahora, tenemos un apartado llamado permisos. Los permisos quiere decir, bueno, se refiere a las licencias Creative Commons. La licencia Creative Commons, pues es la que, bajo la que trabaje la revista, ¿ok? Si nosotros contamos con este tipo de licencia y contamos con la información necesaria, pues lo único que nos queda es seleccionar el tipo de licencia que utiliza mi revista y la versión en la que la utiliza, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes tipos y diferentes versiones. Nosotros vamos a seleccionar en este caso la 4.0, ¿ok? Y en automático el marcador me va a arrojar la información que corresponde a la descripción de la licencia y a su link, ¿ok? En automático me va a rellenar esta información, pero en caso de ser necesario yo la puedo modificar, la puedo eliminar o la puedo editar, ¿ok? Asimismo como con la declaración y con el depositario del copyright. Si es necesario, yo puedo ingresar la información. De lo contrario, lo podemos dejar tal cual como está en este momento, ¿ok? Y ahora lo único que me queda es dar clic en el botón guardar y podemos continuar, ¿ok? En este momento yo ya creé el registro de mi número, del número que voy a trabajar, con el que voy a empezar a utilizar la herramienta, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo único que vamos a buscar es, en el año 2024, buscamos el volumen 3, número 1, y vamos a ingresar a él. Damos clic y ahora me va a enviar a un nuevo apartado. Este nuevo apartado va a ser la tabla de contenido de los artículos que pertenecen a mi fascículo, ¿ok? Como se pueden dar cuenta, aquí ya tenemos los datos que acabamos de trabajar. Tenemos los datos que ingresamos del fascículo, tenemos las secciones que creamos y ahora vamos a crear un artículo, ¿ok? Damos clic en agregar artículo y nos va a desplegar la siguiente ventana. En esta ventana nosotros vamos a tener que ingresar los datos que corresponden a mi primer artículo, ¿ok? Por ejemplo, el sistema me da por default algunos valores, los cuales yo puedo dejarlos tal cual como están, si es que es la información correcta, o bien puedo modificarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente selecciono el campo y me va a desplegar una lista de opciones en las cuales yo tengo que elegir la que corresponda en ese momento. ¿Ok? Por ejemplo, yo en este momento voy a trabajar un artículo científico, entonces tal cual lo voy a dejar como está y ahora voy a ingresar el título del artículo que vamos a trabajar, ¿ok?
Vamos a abrir el documento y nada más vamos a copiar y pegar la información. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos la información. Vamos a copiar el título de mi artículo y lo vamos a pegar. ¿Ok? Listo. Ahora, la sección, pues voy a trabajar un artículo, entonces vamos a cambiar la sección a la que pertenece mi artículo y listo. El idioma de mi investigación, en la que está realizada mi investigación, puede ser tanto español o cualquier otro idioma de la lista que el mismo sistema nos está ofreciendo. Nosotros podemos buscar el idioma que requiramos en ese momento y lo seleccionamos, ¿ok? Ahora, tenemos un apartado para páginas de nuestro artículo, ya sea páginas impresas o bien, si es el caso, una paginación electrónica. ¿Ok? En este caso, nosotros vamos a poner tanto una página inicial como una página final. Y ahora, ¿qué pasa? Sigue la norma de citación. La norma de citación es importante identificar con qué norma está trabajando el artículo científico que yo estoy marcando. ¿Por qué? Porque si yo selecciono una diferente o una que no se apega a la norma de citación, más adelante nuestra inferencia que se realiza de manera automática no se va a realizar de manera correcta o de manera completa. ¿Ok? Entonces, por eso es importante identificar cuál es la norma de citación que estamos utilizando para poder seleccionarla de este listado. ¿Ok? En este caso yo voy a seleccionar la norma APA y listo. Bien. Ahora vamos a dar clic en crear para que podamos cargar los archivos de mi artículo. ¿Cuáles son esos archivos? Bueno, de forma obligatoria es el HTML. Vamos a dar clic en subir y aquí nos va a aparecer una ventana donde nos está indicando ciertas características que nosotros debemos cumplir para que el sistema acepte el archivo que yo estoy cargando. ¿Ok? Nos indica que tiene que ser un archivo comprimido de tipo zip, el cual no debe de exceder los 4 megabytes, debe contener una codificación UTF-8 y debe tener un archivo llamado index.html, ¿ok? Además de las imágenes que pertenecen a mi artículo. Ahora, suena un poco complicado, pero en realidad no lo es. Vamos a ver cómo se genera este HTML. Lo único que necesitamos es un procesador de textos, como en este caso puede ser Word. Lo único que necesitamos es copiar nuestra información en un archivo Word y guardarlo. ¿Cómo lo vamos a guardar? Con las especificaciones que acabamos de leer, ¿ok? Simplemente vamos a tener ya nuestro archivo, lo vamos a tener completo, no es necesario modificar absolutamente nada, simplemente copiamos, pegamos la información y la vamos a guardar, ¿ok? Entonces, vamos a dar archivo, guardar como, y lo vamos a guardar. Nos indica que el nombre de mi archivo tiene que ser index.html, ¿ok? El tipo tiene que ser un HTML, ¿ok? Simplemente hay que buscar la extensión y como se pueden dar cuenta, .html, la seleccionamos y listo, ¿ok? Ahora, para la codificación nos dirigimos a herramientas, opciones web, codificación y en automático, bueno, aquí por default nos muestra un Unicode UTF-8 que es el que necesitamos. Caso contrario, simplemente tenemos que seleccionar y buscar el tipo de codificación que nosotros estamos necesitando en este momento. ¿Ok? La seleccionamos y listo. Damos clic en aceptar y podemos continuar. Ahora, hay que tener cuidado con el nombre del archivo. Si recuerdan, nosotros pusimos index.html, pero al momento de hacer estos cambios, el nombre me lo modificó y ahora dice index.htm, ¿ok? Entonces, nada más hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo tal cual como está en este momento, el sistema me va a indicar que el nombre de mi archivo no es el que necesita, ¿ok? Entonces, simplemente tenemos cuidado con esos 3 apartados y damos clic en guardar, ¿ok? Al momento de guardarlo, pues simplemente nos vamos a nuestro gestor de archivos
y vamos a comprimir los dos archivos que se nos generaron en ese momento, ¿ok? Seleccionamos los dos archivos y los vamos a comprimir. Listo. Al momento de comprimirlo, pues ya podemos regresar a nuestro sistema y lo que vamos a hacer es cargar. Elegimos nuestro archivo, elegimos el .zip y listo. El sistema nos va a indicar si se carga exitosamente o bien en este mismo apartado nos va a indicar por qué no se está cargando, qué característica de las que me están indicando no es correcta. ¿De acuerdo? Entonces, ya que lo hemos cargado, ya no tuvimos ningún problema, cerramos la ventana y ahora para verificar, si nosotros necesitamos verificar que la información se haya cargado de manera correcta, damos clic en ver. Y como pueden ver, la misma información que yo tenía en el Word, ahora ya está cargada en el sistema. Y ahora sí, es momento de iniciar con mi marcación. Si bien también tenemos aquí un apartado de archivos PDF. Los PDFs los podemos subir si es que mi investigación cuenta con ellos. PDFs en otros idiomas, en un segundo idioma, en un tercer idioma. Lo único que tengo que hacer es seleccionar el idioma que le corresponde, que tiene que ser diferente a mi idioma original, que en este caso es español. Por ejemplo, podría ser inglés. Selecciono el idioma y le doy clic en subir. ¿Ok? Y ahí lo único que vamos a hacer es cargar los archivos PDFs en otros idiomas para enriquecer nuestra información. Este caso solamente si nosotros contamos con estos PDFs. De lo contrario, no es necesario hacer ninguna otra modificación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Teniendo esto, nosotros ya creamos el fascículo, ya creamos el registro de nuestro primer artículo y ahora sí podemos iniciar con la marcación. Ok. Por ejemplo, aquí Claudio Valencia nos pregunta si es el caso que mi zip, mi archivo que yo acabo de cargar, no lo reconoce el sistema, ¿cómo lo pueden solucionar? Bueno, por lo general, cuando el sistema no me permite cargar el archivo es porque alguna de estas características no estoy cumpliendo, ¿ok? Entonces, aquí yo podría recomendarle que su archivo lo guarde de nueva cuenta y se asegure que cada uno de estos pasos se cumplan, ¿ok? Sobre todo, como les mencionaba, el nombre del index. Muchas veces el sistema por default me modifica la extensión. Entonces, puede ser el caso que en vez de que mi archivo se llame index.html, solamente se llame index.htm, ¿ok? Entonces, yo le sugeriría verificar esta información, verificar que cada uno de los apartados se cumpla e intentar de nueva cuenta cargar el archivo en el sistema, ¿ok? De lo contrario, ustedes, cualquier duda, cualquier inquietud con el sistema, con la herramienta, con tu revista o con cualquier otra situación, nos pueden contactar a través del correo editores@redalic.org, en el cual nosotros nos podemos encargar de verificar o de solucionar en este caso, por ejemplo, si tienen algún inconveniente con la herramienta, ¿ok? Entonces, a Claudio yo le sugiero que usted intente de nueva cuenta ingresar el archivo o bien, de lo contrario, si persiste el inconveniente, nos contacte por medio del correo que les acabo de proporcionar por medio del chat y nos indique esta situación. Además de que sería bueno que nos pueda anexar en ese mismo correo el archivo que usted está utilizando. ¿Para qué? Para que con ello nosotros podamos verificar en tiempo real lo que está pasando con la información que está solicitando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso para el caso de Claudio, ¿ok? Entonces, ahora, habiendo dicho esto, pues vamos a iniciar con la marcación. Vamos a ingresar
con el botón marcar y lo primero que me va a mostrar mi sistema es un asistente de inferencias. Marcalic cuenta con diferentes asistentes que nos permiten agilizar el proceso y nos ayudan a que todo ahorrar tiempo sobre todo, ¿ok? A que sea más llevadero el proceso y no sea tan técnico. Marcalic lo que nos proporciona es que toda la información nos la indica con nombres, o sea, con el nombre, con la información a la que nos estamos refiriendo, no con etiquetas, no con tecnicismos, no con abreviaturas, ninguna de ese apartado lo utiliza Marcalic. Y de eso nos vamos a ir dando cuenta conforme vayamos avanzando. Entonces, por ejemplo, con este primer asistente, lo único que nosotros vamos a hacer es maquetar el texto completo de nuestro artículo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que dar clic en aceptar y nos va a aparecer la siguiente ventana. En esta ventana nosotros tenemos que seleccionar los títulos de las secciones que conforman mi artículo, ¿ok? Cada una de las secciones que conforme mi artículo tengo que seleccionar solamente el título, ¿ok? Secciones y subsecciones de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a ir seleccionando, voy a crear primero el espacio para agregar el título de una nueva sección y voy a seleccionar el título de cada una de ellas. ¿Ok? Si yo llego a cometer un error, es necesario que se modifique antes de avanzar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo agrego una sección y agrego, por ejemplo, en este caso, la sección 6, yo puedo dejarlo así sin ningún problema, pero la información que pertenece a la sección 5 no se va a inferir de manera correcta. ¿Por qué? Porque en mi jerarquía, en la estructura que yo estoy armando, tengo una sección número 4 y una sección número 6, ¿ok? Entonces, mi sección número 5 no la va a reconocer el sistema porque yo no la estoy seleccionando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente vamos a corregir. En la sección que yo ingresé como número 6, vamos a seleccionarla de nueva cuenta y voy a seleccionar el título que corresponde a la sección 5. ¿Para qué? Para que más adelante no tenga ningún inconveniente, ¿ok? Si yo llego a cometer este error, más adelante se puede corregir, sí, pero toda esta información yo la voy a tener que corregir y maquetar de manera manual. Ahora, lo ideal es que nosotros comencemos el proceso de la manera más correcta. ¿Para qué? Para que más adelante todo esto se refleje en ahorro de tiempo y en que nosotros solamente tengamos que verificar la información que corresponde, más no maquetarla, más no ingresar dato por dato, no. Simplemente vamos a verificar que los apartados sean distribuidos de manera correcta y listo, ¿ok? Entonces, sí les recomiendo que en este apartado pongamos un poco de atención. ¿Para qué? Para evitar este tipo de conflictos y el proceso sea más rápido y más fácil, ¿ok? Entonces, ya habiendo terminado de ingresar todos los títulos, tanto de las secciones como las subsecciones que conforman mi artículo, vamos a verificarlo simplemente. Sección 1, sección 2, 3, 4. En la 4 tengo dos subsecciones, tal cual es la estructura de mi artículo. Ya las ingresé y paso a la sección 5, la cual de igual manera cuenta con dos subsecciones. Ya ingresé los títulos que corresponden a cada una de ellas y podemos continuar, así como la sección 6 y la sección 7. Ahora, para terminar este proceso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que seleccionar información del último párrafo de mi última sección, ¿ok? Mi última sección es la número 7, conclusiones. Vamos a identificar el último párrafo y vamos a seleccionar al menos 5 palabras de este, ¿ok? Vamos a seleccionar la información que nos están solicitando, la seleccionamos y soltamos, ¿ok?
Ahora, ya que yo verifiqué toda esta información, simplemente nos queda dar clic en el botón inferir. ¿Ok? Y en automático, esta información se va a ver reflejada en la pestaña texto completo, ¿ok? En la cual nosotros vamos a verificar que toda la información se haya depositado de manera correcta, pero primero vamos a empezar con los datos del artículo, ¿ok? Entonces, antes de avanzar, es importante mencionar que hay que guardar toda la información que nosotros vayamos trabajando. ¿Por qué? De lo contrario, si nosotros llegamos a tener un imprevisto, un inconveniente, como puede ser la falta de energía, pues si yo no guardo mi avance, si yo no guardo el trabajo que ya realicé, al momento de ingresar de nueva cuenta a mi herramienta y a mi marcación, este trabajo y este avance se habrán perdido. ¿Por qué? Por no haberlo guardado. ¿Ok? Entonces, conforme vayamos avanzando, hay que ir guardando la información para no tener este tipo de inconvenientes. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con los datos del artículo. Lo primero que nos va a mostrar es un apartado que corresponde a los títulos del artículo, ¿ok? Ahora, Marcalic ya nos infirió el título original, que está en español y la información que le corresponde, pero no así lo hizo con el título en segundo idioma, tal cual me lo está mostrando mi HTML, ¿ok? Entonces, si yo cuento con esta información, simplemente voy a seleccionar el apartado títulos y en la parte superior el sistema me va a ir arrojando diferentes opciones de acuerdo al apartado que yo esté trabajando. Por ejemplo, en este caso, vamos a ingresar el título en otro idioma, ¿ok? Tal cual está nombrado el botón. Seleccionamos y se va a crear el campo. En este campo hay dos cosas por hacer. Primero, seleccionamos la información que corresponde al título en segundo idioma, que es inglés, soltamos y listo. De manera automática, la información se transfiere del apartado del HTML, que es el lado derecho, al apartado izquierdo, que es el apartado de marcación. ¿Ok? Entonces, seleccionamos el idioma y podemos continuar. Guardamos y continuamos. ¿Ok? Ahora, vienen los autores. Igual, tenemos nuestro apartado de autores, tenemos un primer bloque que corresponde a la información del autor y lo único que tenemos que hacer nosotros es ir seleccionando la información que corresponde al nombre de mi primer autor. ¿Ok? El nombre, el apellido, el correo, si es que cuenta, bueno, si es que contamos con esta información, la seleccionamos y la vamos ingresando en el apartado que corresponde a cada uno de ellos. ¿Ok? Por ejemplo, afiliación completa, la selecciono y listo. Su institución, también. Ahora, el país, a comparación de los otros dos apartados, el país se ingresa con un bloque de opciones que el sistema nos ofrece, ¿ok? Entonces, en la parte superior simplemente nos vamos a dirigir a ella y vamos a buscar el país que requiramos en ese momento, ¿ok? En este caso, España. Lo seleccionamos y listo. Ahora, eso para el caso de mi primer autor. Si bien mi primer autor, mi HTML me está indicando que es un autor para correspondencia. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, simplemente selecciono el apartado autor y en la parte superior me va a dar diferentes opciones de las cuales yo puedo hacer uso para complementar la información del autor que yo estoy maquetando. ¿Ok? En este caso, ¿qué me indica? Que mi autor es de correspondencia. Entonces, en el sistema yo tengo que indicar que es un autor para correspondencia. ¿Ok? Simplemente le voy a decir que sí y en automático su dirección de correo me la va a indicar, me la va a registrar de nueva cuenta, pero ahora como un dato adicional, un dato complementario. ¿Ok? Por eso es importante identificar que todas las partes que conforman mi autor sean maquetadas. ¿Esto para qué? Para complementar la información. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tuviéramos un identificador del autor, como puede ser un ORCID, vamos a ingresar el apartado de identificador del autor y vamos a seleccionar
el que corresponde, ¿ok? Y lo único que tengo que hacer es ingresarle los 16 dígitos que conforman mi ORCI, ¿ok? Entonces, en este caso no lo necesito, lo vamos a eliminar y procederemos a guardar la información. Ahora, ¿qué falta? Bueno, me falta ingresar un nuevo autor. Me dirijo al apartado autores, que es el que va a almacenar cada uno de mis, cada autor con los que yo cuente, ¿ok? Entonces, selecciono el apartado autores y en la parte superior vamos a ingresar un nuevo bloque, ¿ok? Listo. En el cual nosotros pues simplemente vamos a seleccionar la información de mi segundo autor, de la misma manera que lo acabamos de hacer con el primero. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que aquí yo no tengo mayor información de este segundo autor. Simplemente voy a seleccionar su nombre, su apellido, su afiliación completa, su institución y el país. No cuento con correo, no cuento con ninguna otra información que yo tenga que marcar. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente marco la información que me están solicitando o con la que yo cuento y podemos continuar. Guardamos y continuamos. ¿Ok? Esto para el caso de autores. Ahora, vamos con las fechas. Las fechas, de igual manera, el sistema ya me arrojó, ya me creó los apartados que corresponden tanto a mi fecha de recibido como a mi fecha de aceptado, tal cual se está mostrando en mi apartado del lado derecho. ¿Ok? De igual manera, el tipo de fecha ya me lo registró. ¿Ok? Si fuera erróneo, ¿qué tengo que hacer? Me dirijo al apartado superior y puedo modificar el tipo de fecha que el sistema ingresó. En caso de que este haya sido incorrecto, lo podemos modificar sin ningún problema. De lo contrario, pues simplemente seleccionamos la fecha y con ayuda del calendario que podemos seleccionar desde aquí, pues lo único que me queda es ingresar la información, ¿ok? Vamos a ingresar la información empezando por el año, el mes y el día, ¿ok? Lo mismo para la segunda fecha, primero el año, después el mes y por último el día en que me lo están requiriendo, ¿ok? Si bien nosotros tenemos dos fechas, pero si mi artículo llegase a contar con más fechas, yo puedo ingresar los bloques que sean necesarios. ¿Cómo lo hago? Simplemente selecciono el bloque superior, fechas, y en la parte superior me va a permitir agregar un nuevo bloque para otro tipo de fecha, ¿ok? Así tal cual se está viendo en este momento. ¿De acuerdo? En este caso, como no lo necesitamos, lo vamos a eliminar. ¿Para qué? Para que más adelante no me presente ningún error. Guardamos la información y continuamos. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos los resúmenes. En el caso de los resúmenes, el sistema ya me lo infirió, ya me infirió el contenido del resumen, ya me creó el apartado, ya indicó qué idioma es. Entonces, aquí lo único que yo tengo que hacer es verificar que la información que infirió el sistema de manera automática sea correcta y esté completa. ¿Ok? Si es el caso, yo lo puedo modificar, pero si no, simplemente verificamos uno con otro y podemos continuar. ¿Ok? Entonces, tenemos el primer resumen, es correcto. El segundo, de la misma manera, está bien hecho, está bien ingresado, se registró de manera correcta y listo. ¿Ok? El mismo caso para el grupo de palabras clave. Tenemos dos grupos de palabras clave, el primero en español, el segundo en inglés. Cada uno de ellos se conforma de 5 palabras clave, las cuales están distribuidas de manera correcta. Verifico toda esta información y listo, podemos continuar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué nos falta en este apartado? Bueno, lo único que nos falta es el DOI, tal cual me lo está mostrando mi HTML. Tengo un apartado llamado DOI y el cual se infirió de manera automática. Entonces, simplemente verifico y continúo. ¿Ok? Esto es para el apartado de
los datos principales del artículo, o bien, como lo vamos a ver más adelante, dentro del XML que nos va a generar MarcaLink, a esto se le llamaría el apartado de front, ¿ok? Si bien nuestro artículo cuenta con diferentes apartados, los cuales yo hasta este momento no estoy tomando en cuenta, pero sí tengo esa información, ¿qué hago? Me voy al apartado superior llamado datos del artículo y en la parte de arriba, MarcaLink me va a ofrecer 4 diferentes opciones de las cuales yo puedo hacer uso en caso de ser necesario, ¿ok? Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Ingresar, bueno, selecciono el botón y en automático el sistema me va a crear un nuevo bloque. En este nuevo bloque, pues yo tengo que ingresar la información con la que yo cuente para que pueda continuar maquetando el resto del artículo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo agregué un apartado correspondiente a los financiamientos. ¿Ok? Me está solicitando una fuente. Entonces, aquí vamos a seleccionar la fuente, que es, en este caso, el número de contrato que viene dentro de mi información y el beneficiario, que en este caso, pues sería el título de la investigación. ¿Ok? Guardamos y ahora sí continuamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar al siguiente apartado que igual en el XML nos lo muestra como el back, el apartado que se conforma de referencias, apéndices, notas, agradecimientos, ¿ok? Entonces, todo esto vamos a seleccionar la pestaña y MarcaLink en este momento nos va a mostrar una nueva ventana correspondiente al asistente para la inferencia del contenido de las referencias de nuestro artículo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a seguir las instrucciones, algunas notas que nos deja aquí el propio sistema para que no tengamos mayor problema más adelante, ¿ok? Damos clic en aceptar y en este apartado lo que va a pasar es que nosotros tenemos que seleccionar o bien tenemos que verificar la información con la que contamos, ¿ok? Aquí nos van a ir mostrando referencia por referencia, nos van a mostrar la referencia completa, la fuente, el tipo de publicación y en caso de que el tipo de publicación sea de tipo revista, nos va a pedir obligatoriamente que ingresemos el título del artículo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos la fuente, tenemos la revista, verificamos que sea la información correcta, como es en este caso, y podemos continuar, ¿ok? Damos clic en siguiente y lo que les mencionaba, cuando es un tipo de publicación que mi referencia sea de tipo revista, pues tengo que forzosamente ingresar el título del artículo. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente selecciono el campo que corresponde y en la parte de arriba voy a seleccionar la información adecuada. ¿Ok? Seleccionamos y ahora sí damos clic en siguiente y en automático pues nos va a dejar avanzar. ¿Ok? Entonces, lo mismo, el mismo proceso para cada una de las referencias. Fuente, tipo de publicación y damos clic en siguiente. Si es el caso, yo lo puedo modificar. Si no, simplemente vamos a ir continuando. Por ejemplo, si la fuente fuera errónea, pues yo voy a seleccionar de nueva cuenta la información que corresponde y listo. ¿Ok? Esto en caso de ser necesario. Si no, simplemente selecciono y continuamos. ¿Ok? Entonces, tenemos el tipo de publicación y damos clic en siguiente. Así con cada una de ellas. Ahora, si por ejemplo el tipo de publicación no es el correcto, yo puedo modificarlo. Simplemente vamos a seleccionar y el sistema me va a desplegar una lista en la cual yo puedo seleccionar la información que requiero en ese momento. ¿Ok? Entonces, como en este caso no necesito modificarlo, damos clic en siguiente y así con cada una de ellas. ¿Ok?
Ahora, nos aparece uno de revista, pues recordemos que en este caso tenemos que maquetar la información que corresponde al título del artículo que yo estoy consultando. ¿Ok? Selecciono la información y damos clic en siguiente. ¿De acuerdo? Y así con cada uno de ellos hasta llegar a la última. Al momento de llegar a la última referencia, ¿qué va a pasar? El botón, me va a aparecer un botón finalizar en el cual yo, si no tengo que hacer ninguna modificación adicional, simplemente doy clic y la ventana se va a cerrar. O de lo contrario, yo puedo verificar el trabajo que acabo de realizar. Con el botón atrás yo lo puedo hacer para verificar solamente. ¿Ok? Pero sin perder el avance que yo ya había realizado. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos, verificamos y después avanzamos de nueva cuenta y ahora sí damos clic en finalizar. ¿Ok? Guardamos la información y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es verificar que el contenido de las referencias y el número de referencias se hayan trabajado de manera completa. ¿Ok? Por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos el bloque referencias, ya se infirió el título del bloque, tal cual está como en el HTML, y ahora tenemos cada una de las referencias, ¿ok? Ahora, nosotros recordemos que ya habíamos visto la referencia completa, pero nunca trabajamos con los autores que la conforman. Sin embargo, el sistema ya infirió y ya maquetó cada uno de estos apartados de manera automática, ¿ok? Por eso es que al inicio yo les mencionaba que es necesario que verifiquen con qué norma de citación se está trabajando. ¿Para qué? Para que toda esta información sea inferida de manera automática y nosotros simplemente tengamos que validar la información, verificar que la información se haya distribuido de manera correcta, pero sin necesidad de nosotros hacerlo manualmente, ¿de acuerdo? Si bien se puede realizar, sí, pero lo ideal es que todo este proceso lo hagamos de manera más eficiente, ¿ok? Entonces, tenemos los autores y simplemente vamos a verificar que toda la información sea correcta. Tenemos dos autores de mi primer referencia, tenemos los nombres, los apellidos, de igual manera el año se infirió de manera automática, la fuente, lo cual ya habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, mi referencia también se compone de un volumen, se compone de un número, cuenta también con página inicial, con página final, y todos estos datos ya se infirieron. Ya no es necesario que yo tenga que ingresar el bloque que corresponde a la información y después ingresar la información. Simplemente vamos a ir verificando que todo esto ya esté inferido y listo. Podemos continuar con la que sigue. ¿Ok? Entonces tenemos título del artículo y bien. Lo mismo para mi segunda referencia. Mi segunda referencia tenemos igual, tenemos un autor, tenemos el año, tenemos la paginación, página inicial, página final, tenemos la fuente y no hay nada más que hacer. ¿Ok? Y así con cada una de ellas. Ahora bien, si por ejemplo yo tuviera una referencia y tiene datos que no se infirieron de manera automática, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es seleccionar el apartado correspondiente a referencia detallada y en la parte superior me van a dar un menú amplio de diferentes opciones de las cuales yo puedo hacer uso en caso de que así lo requiera esa referencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí supongamos que mi referencia tiene una página inicial y una página final, las cuales no se infirieron, ¿ok? Entonces selecciono referencia detallada y en la parte superior yo puedo ingresar esta información de manera manual, ¿ok? En caso de ser necesario. Por ejemplo, en las anteriores no fue necesario, ¿por qué? Porque el sistema me lo infirió de manera automática. Entonces, si no hubiese sido de esa manera, yo tengo que venir, agregar los apartados y después ingresar la información. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos,
Página inicial, 25, página final 50, guardo y puedo continuar, ¿ok? Así se puede ingresar información adicional que no haya sido inferida, pero que sí forme parte de mis referencias bibliográficas, ¿de acuerdo? Entonces aquí simplemente vamos a cerrar página inicial, página final, eliminamos esa información porque no la necesitamos, simplemente fue un ejemplo y podemos continuar, ¿ok? Entonces, así con cada una de mis referencias. Toda la información que la conforma, por lo general, es inferida de manera automática, ¿ok? Si no es así, nosotros podemos ingresar la información que haga falta de manera manual, ¿ok? Entonces, aquí lo único que me queda es ir verificando que la maquetación de cada una de las referencias sea completa y de ser así, vamos a llegar a la última y vamos a verificar que todas mis referencias están completas. Bien, ahora, ¿qué me queda? Por ejemplo, en esta pestaña, en cuanto a las referencias, ya hemos terminado. Pero bien, yo me doy cuenta que mi artículo cuenta con dos apartados distintos. ¿Cuáles son? Bueno, estos son tanto los agradecimientos como las notas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que yo tengo que hacer es ingresar o crear el bloque que corresponde a esta información y, bueno, e ingresarle la información que requiere, ¿ok? ¿Cómo lo hago? Me voy a la parte superior donde dice referencias, notas y anexos y vamos a dar clic. Ahora, en el menú de arriba nos van a aparecer estas dos opciones que yo les acabo de mencionar. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a crear. Vamos a crear ambos bloques, tanto el de agradecimientos como el de notas. ¿Ok? Listo. Tenemos tanto el de agradecimientos como el de notas. Primero, agradecimientos. Simplemente seleccionamos el párrafo, seleccionamos la información que le corresponde y listo. Para el caso de las notas, en el caso de las notas, tenemos nuestras notas se conforman de dos elementos y nuestro apartado solamente cuenta con uno. Entonces, seleccionamos el bloque superior notas y vamos a agregar una nueva nota, ¿ok? Entonces, ya tenemos un bloque para mi primer nota y un bloque para mi segunda nota. En la primera, vamos a seleccionar el identificador y la información. ¿Ok? Listo. En la segunda vamos a seleccionar de igual manera el identificador y el párrafo. ¿Ok? Guardamos y listo. Vamos a poder continuar. Pero ahora yo me doy cuenta que el identificador de mi nota tiene un estilo. ¿Ok? Es un superíndice. Entonces, simplemente voy a seleccionar el texto, que en este caso es el número 1, y me va a aparecer este menú, donde yo puedo seleccionar cualquiera de las opciones para darle estilo al texto. ¿Ok? Entonces, vamos a seleccionar en este caso el superíndice y listo. ¿Ok? Lo mismo para el identificador de mi nota número 2. Seleccionamos y continuamos. Guardamos y vamos a continuar. Ahora, para este apartado back, que corresponde a las referencias apéndices, pues ya hemos terminado, ya que no contamos con algún glosario, algún apéndice o cualquier otra información adicional que sea, bueno, que necesitemos marcar, ¿ok? Entonces, tanto mi apartado datos del artículo como mi apartado referencias diagonal apéndices ya ha sido terminado, ¿ok? Entonces, ahora nos dirigimos al texto completo, el cual dentro de nuestro XML, pues lo vamos a visualizar como el body, ¿ok? En este, pues vamos a maquetar toda la información que corresponde al texto completo. Tanto el texto, figuras, tablas, ecuaciones, videos,
Toda la información que contenga mi artículo la vamos a depositar en esta pestaña. ¿Ok? Si recuerdan, pues el asistente del contenido completo ya lo utilizamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues toda la información que conforma el texto completo de mi artículo ya se infirió. Ahora bien, lo único que me queda en este caso es verificar la información que se infirió de manera automática, ¿ok? Vamos a verificar y en caso de ser necesario vamos a ir modificando, eliminando o editando cualquiera de la información que así lo requiera, ¿ok? Entonces, tenemos nuestra primera sección. Tenemos el título, por ejemplo, el título ya cuenta con el formato, con el estilo del texto que es necesario, ¿ok? Entonces hasta aquí ya no tenemos nada más que hacer y podemos continuar. También nos damos cuenta que mi primer sección se conforma de 3 párrafos. Por ejemplo, el primer párrafo, pues voy verificando que el contenido esté completo y de caso contrario lo vamos modificando, ¿ok? Aquí solamente verificamos, nos percatamos que están completos y continuamos. Y así con cada uno de los párrafos. Ahora, en este segundo párrafo yo me doy cuenta que del lado del HTML hay 2 citas, ¿ok? Por ejemplo, está la cita a la primera nota y la cita a la segunda nota. Sin embargo, en el apartado de marcación, al momento de ser inferido, en vez de ingresar esta información, el sistema me lo reconoció de manera errónea, ¿ok? Me ingresó un punto en vez de el número 1 en este caso, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente identifico el espacio y voy a eliminar el punto. Ahora, voy a ingresar el número 1, esto con ayuda del teclado, y lo único que me queda es seleccionarlo para poder darle estilo al texto y que así, de esta manera, quede tal cual como está en el HTML. Además, es importante verificar estos pequeños detalles. ¿Por qué? Porque más adelante se cuenta con otro asistente, el cual nos va a ayudar a realizar de manera automática las citas en el texto. Entonces, si el sistema no reconoce un llamado, por ejemplo, el llamado a la nota número 1, ¿por qué? Porque el identificador no se ingresó de manera correcta, pues no me lo va a inferir de manera automática. Y al igual que en procesos anteriores, yo voy a tener que ingresar esta información, pero de manera manual. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Sin embargo, pues no es lo ideal. Lo ideal es que vayamos haciendo el proceso de la manera más limpia para que podamos continuar. ¿Ok? Entonces, tenemos ahora la segunda sección, igual. La segunda sección, su título y los párrafos que la componen. Pero, a diferencia de otros, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una ecuación, ¿ok? En esta ecuación, si se pueden, como se pueden dar cuenta, pues nos infirió el primer párrafo, pero la ecuación no la infirió, ¿ok? Además de que no la infirió, aquí nos ingresó un apartado que corresponde a una figura, lo cual pues no es lo que necesitamos en este momento. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es eliminar este apartado que no necesitamos. Vamos a dar clic en el botón cerrar y con eso se elimina. Bien, ahora seleccionemos el apartado del párrafo. Este apartado nos va a servir para que en la parte superior nos muestre las diferentes opciones que se nos ponen a nuestra disposición para hacer uso de ellos, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, pues necesitamos una ecuación. Vamos a dar clic y ahora sí, nos va a crear el bloque adecuado, el bloque que nosotros estamos necesitando, ¿ok? Entonces, lo vamos a seleccionar y vamos a ingresar la información de cada uno de ellos. Por ejemplo, empezando por el identificador. Ahora, las ecuaciones se pueden trabajar de 2 maneras. Se trabajan por medio de imágenes o por medio de
una maquetación específica, ¿ok? Primero vamos a ver cómo se puede trabajar con una imagen y más adelante vamos a marcar una ecuación, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la imagen, seleccionamos el apartado y en la parte superior vamos, hay dos maneras. Podemos agregarlo desde nuestro gestor de archivos, como es el caso, damos clic en galería, vamos a dar clic en seleccionar imágenes y vamos a buscar la imagen que corresponde a mi ecuación, ¿ok? Damos clic en subir, damos clic en insertar y aquí me va a ir apareciendo una galería de todos los archivos que yo vaya ingresando en el sistema, ¿ok? Vamos a dar clic en la ecuación que corresponde, ¿ok? Y damos clic en aceptar, ¿ok? Entonces, en este momento, pues la imagen se va a ingresar en el apartado que corresponde y vamos a guardar y continuamos. O bien, si por ejemplo es el caso que esto no funcionó, hay otra manera, ¿de acuerdo? En el apartado del HTML está la imagen. Entonces, no es necesario ingresarla desde una galería. Simplemente vamos a dar clic en el botón importar imagen, el cual va a aparecer en el momento en que yo seleccione la imagen. ¿De acuerdo? En que yo seleccione el apartado que corresponde a la imagen. Bien. Entonces, vamos a ver, vamos a seleccionar el botón y en automático la imagen se va a inferir en el apartado de marcación. ¿Ok? Entonces, y así con cada uno de ellos. Ahora, en el apartado llamado ecuación, vamos a eliminarlo. ¿Por qué? Porque en este caso no lo necesitamos. Ahora bien, podemos continuar. Y en el caso del párrafo, nos infirió el párrafo con el identificador, lo cual ya no necesitamos porque esta información ya la marcamos en la parte superior. ¿Okay? Entonces eliminamos para evitar que la información se duplique. ¿Ok? Entonces, ahora viene un segundo párrafo. Este segundo párrafo tiene una ecuación dentro del texto. Este detalle lo vamos, bueno, esta información la vamos a ocupar para visualizar cómo es que una ecuación se puede marcar, ¿ok? Entonces, este sería un segundo ejemplo. Simplemente vamos a posicionarnos donde corresponde la información de la ecuación y en la parte superior vamos a hacer uso del botón ecuación en párrafo. Lo vamos a seleccionar y nos va a permitir, nos va a ofrecer las dos opciones antes mencionadas. En este caso vamos a dar clic en marcar. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos un nuevo apartado. Este apartado es un marcador específico para el contenido de las ecuaciones, ¿ok? Entonces aquí lo único que nosotros tenemos que hacer es seleccionar en nuestra área de trabajo. Vamos a ir seleccionando cada uno de los apartados que conforman o que forman la estructura de mi ecuación. ¿Ok? Entonces, simplemente vamos a ingresar cada uno de ellos y vamos a poder insertar la ecuación. ¿Ok? Además de que nos lo muestra visualmente, también el mismo apartado nos va a indicar el código que se va a ir generando de esta ecuación, el etiquetado de esta ecuación, ¿ok? Entonces, todo esto, pues lo vamos a ir viendo, pero esto se va a almacenar en el XML. No así en los formatos de publicación. Los formatos de publicación tal cual se va a visualizar como en la parte superior, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué sigue? Pues lo único que me queda es insertar la ecuación y continuar. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo esto, pues podemos seguir con cada uno de los párrafos y vamos a ir verificando que toda la información sea correcta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros llegamos a un párrafo, el cual así se trabajó mediante MarcaLic, pero lo cual no es correcto. ¿Por qué? Porque este se indica como una cita en el texto, no como un párrafo, ¿ok? Entonces, aquí habría que tener cuidado
¿Por qué? Porque si nosotros dejamos la información tal cual como está ahora, pues simplemente va a ser un párrafo más, lo cual no es ideal ni en el etiquetado porque es una información errónea y además en los formatos de publicación pues no le va a dar el estilo que le corresponde a una cita textual. En este caso, ¿cuál sería? Pues, por ejemplo, las sangrías o los márgenes que se muestran a los lados de esta cita, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente seleccionamos el párrafo, vamos a dar clic en el botón borrar texto, vamos a seleccionar el párrafo y en la parte superior vamos a seleccionar el botón que estamos necesitando en este momento, ¿ok? En este caso, pues es una cita textual, lo seleccionamos y ya nos va a ingresar un bloque que corresponde específicamente a una cita textual. ¿Qué nos queda por hacer? Pues simplemente seleccionar el párrafo, seleccionamos su contenido y listo. Guardamos y podemos continuar, ¿ok? Esto para nuestra sección número 2. Ahora tenemos la sección número 3, tenemos su primer párrafo, tenemos su título y ahora nos aparece una lista. En esta lista, como se pueden percatar, pues en vez de tener la estructura de una lista, tenemos 3 párrafos, lo cual es erróneo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a maquetarla de manera manual. Seleccionamos primer párrafo, borramos texto, seleccionamos el párrafo y en la parte superior vamos a buscar la opción que estamos necesitando en este momento. En este caso, pues la lista, ¿ok? Creamos la lista y ahora sí, tenemos una lista, nos está pidiendo un título y tenemos 2 elementos de la lista, ¿ok? Seleccionamos el primer elemento y ahora, para agregar un segundo elemento, voy a seleccionar el apartado lista y en la parte superior me va a permitir agregar un elemento más, ¿ok? Y así con cada uno, con el número de elementos que nosotros lleguemos a necesitar, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? La lista también nos pide un tipo de lista, ¿ok? Y nos da unas diferentes opciones de las cuales nosotros podemos seleccionar la que necesitemos. En este caso, pues es una lista numerada, ¿ok? Si bien en el segundo elemento yo a propósito voy a marcar el identificador de la lista para visualizar cómo se ve en los formatos de publicación y también este ejemplo nos va a servir para que más adelante sepamos cómo corregir los errores antes de finalizar nuestro número, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dejarlo tal cual como está. Vamos a eliminar los 2 párrafos de a continuación. ¿Por qué? Porque ya los maquetamos en el espacio que le corresponde y podemos continuar. Ahora, continuamos con la sección número 4. Tenemos su título, tenemos la subsección, que también cuenta con su título, y el contenido, que en este caso, pues es un párrafo. ¿Ok? Segunda subsección, título, párrafo, y ahora tenemos una opción diferente. Ahora nos está mostrando una tabla. ¿Ok? En este caso, pues el sistema nos infirió ciertos datos de la tabla en un párrafo aparte, lo cual pues no es lo ideal, entonces vamos a eliminar ese párrafo y ahora sí nos vamos a dedicar al bloque que corresponde a la tabla, ¿ok? Primero, el identificador. En este caso, el identificador ya fue inferido de manera automática, pero hacía falta darle un estilo, ¿ok? Ahora, el título. En cuanto al título, yo lo volví a seleccionar su información. ¿Por qué? Porque ciertos símbolos nos infirieron de manera completa, ¿ok? Simplemente lo vuelvo a seleccionar, le damos estilo y continuamos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con la tabla? Pues la tabla, si se dan cuenta, ya se infirió, ya no hay nada más que hacer. Simplemente hay que verificar que el contenido esté bien distribuido, que no haga falta ningún dato, ninguna información adicional y continuamos, ¿ok? También tenemos el apartado de imagen. ¿Por qué? Porque las tablas se pueden trabajar tanto de manera marcable, que es lo recomendable,
o bien como una imagen, ¿ok? Entonces, como no ocupamos este apartado, lo vamos a eliminar. Ahora, vamos con la fuente. La fuente aparece el bloque y lo único que nos queda es inferir su información, ¿ok? Además, tenemos un apartado de notas, las notas de tabla, en el cual, pues, vamos a seleccionar tanto su identificador como sus datos, ¿ok? Los datos que le corresponden. Los cuales, pues, igual, al igual que el título de la tabla, se infirieron, pero en párrafos separados, lo cual, pues, no es lo correcto. Toda esta información ya la marcamos de manera manual, cerramos los dos bloques o los eliminamos, guardamos nuestra información y listo, podemos continuar, ¿ok? Y así con cada uno de los apartados que se nos vayan presentando. Ahora, nos vamos a la sección 5. De igual manera, tenemos otra tabla, la cual, igual que la anterior, pues cuenta prácticamente con las mismas modificaciones. Primero, pues darle estilo al texto. Vamos a seleccionar de nueva cuenta el título, ya que no se infirió completamente. La volvemos a seleccionar. La seleccionamos para darle un estilo al texto. La tabla ya se infirió, ya no hay ningún problema. ¿Okay? Vamos a guardar y vamos a continuar. ¿Okay? Eliminamos el campo de imagen, seleccionamos la información que corresponde a la fuente y en este caso pues no tenemos notas de tabla, entonces simplemente lo vamos a dejar tal cual como está y podemos continuar, ¿ok? Por ejemplo, aquí, ¿qué pasó? Aquí el sistema me infirió la imagen de la tabla como una figura, lo cual, pues, no es, ni siquiera es necesario, ¿ok? Pero, ¿por qué lo hizo? Porque dentro de mi HTML tengo el apartado de una tabla que cuenta con la estructura de la misma y además tengo la imagen que corresponde a la tabla, ¿ok? Por eso es que lo infirió de esta manera. Pero, como les comentaba anteriormente, lo ideal es que nosotros, toda la información con la que cuente nuestro artículo, sea marcada, ¿ok? No sea ingresada con imagen. ¿Se puede? Sí, el sistema nos permite ingresarla como imagen, pero lo ideal es que cada uno de los datos sean marcados, ¿ok? Entonces aquí vamos a eliminar este bloque, ya que no lo necesitamos, y este otro también, ¿ok? Y ahora sí podemos continuar. Bien, ahora tenemos una nueva subsección, la cual cuenta con información, pero además tenemos ahora sí una figura, ¿ok? En esta figura, pues el sistema ya lo infirió en un bloque adecuado, el cual corresponde a una figura, ya infirió el identificador, le vamos a dar estilo al texto, ya infirió el título, vamos a seleccionarlo de nueva cuenta, porque algunos símbolos no los reconoció adecuadamente, entonces simplemente seleccionamos para corregir y podemos continuar, ¿ok? Un párrafo, no es necesario tener un párrafo. Y ahora la imagen la vamos a ingresar. Simplemente seleccionamos el apartado de imagen y con ayuda del botón importar imagen se va a ingresar de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, lo único que nos queda es la fuente. La fuente, vamos a seleccionar el bloque que le corresponde, seleccionamos la información y eliminamos los dos apartados adicionales. ¿Ok? Listo. Ahora sí, pasamos a la sección número 6 y estamos a punto de terminar. ¿Ok? La sección número 6 simplemente es texto, entonces vamos a verificar que el número de párrafos sea correcto y que el contenido de los mismos esté completo. ¿Ok? Listo. Lo mismo para la sección número 7. En la sección número 7, de igual manera, pues simplemente tenemos texto. Y verificamos que que este contenido esté completo. ¿Ok? De ser así, pues
estamos llegando a la parte final. Recordemos que los agradecimientos, las referencias y las notas ya han sido inferidas, ya las inferimos, entonces en este caso pues no hay nada más que hacer. Guardamos y ahora sí, vamos a continuar con las citas en el texto. Vamos a conocer el último de nuestros asistentes, los cuales nos facilita hacer todo este proceso de marcación. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con este? Pues este nos va a ayudar a ingresar los enlaces que correspondan tanto a las referencias como a las figuras, ecuaciones, notas, cualquier información que tenga una cita o un enlace a mi apartado, por ejemplo, de referencias, aquí con ayuda de esta herramienta nos va a permitir realizarlo de manera automática sin necesidad de que nosotros ingresemos dato por dato, ¿ok? Entonces, simplemente vamos a ingresar a él, nos va a mostrar estas características, las cuales debemos ponerles atención. ¿Para qué? Para que no tengamos ningún inconveniente, ¿ok? Y damos clic en aceptar. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasó? Pues en mi texto completo, todos los enlaces, por ejemplo, el primero que estoy seleccionando, es un enlace, es una cita a mi primer referencia, ¿ok? Y el enlace ya se ingresó y además me muestra una previsualización de la información a la que se enlazó, ¿ok? Entonces, todo esto, pues ya está hecho de manera correcta, todos los enlaces se hicieron adecuadamente. Por ejemplo, caso contrario, tenemos este de las notas, ¿ok? Nosotros ya lo habíamos ingresado, pero vemos que esta nota, pues el asistente no nos ingresó el enlace que requerimos. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a seleccionar el identificador y en la parte superior vamos a agregar el enlace interno. ¿Por qué un enlace interno? Porque es un enlace a la nota que pertenece o que existe en la marcación que yo estoy realizando, ¿ok? Al momento de dar clic me va a aparecer la siguiente ventana, donde nosotros podemos seleccionar o agregar un enlace a cualquiera de estos apartados y a cualquiera de la información que los compone, ¿ok? Por ejemplo, aquí que necesito el enlace de la nota 1, ¿ok? Nota 1, seleccionamos la nota 1 y damos clic en insertar. Y con esto, pues podemos ver que el enlace se agrega de manera automática, ¿ok? Este es un ejemplo de lo que tendríamos que hacer en caso de que el asistente de citas no reconozca las citaciones en el texto completo, ¿ok? Pero por eso es necesario que nosotros, al momento de ir maquetando la información, no cometamos errores para que todo el proceso se lleve a cabo de manera más completa y más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo único que nos queda, pues, es finalizar nuestra marcación. ¿Ok? Entonces, vamos a finalizarla y vamos a corregir ciertos errores que nos va a mostrar. Por ejemplo, vamos a dar clic en finalizar y me va a indicar las pestañas, el mismo marcador me va a indicar pestañas en las cuales yo tengo algún error o algún inconveniente, el cual no me permite avanzar, ¿ok? Por ejemplo, aquí me doy cuenta que mi apartado se muestra en rojo y el error me indica que el tipo de financiamiento es obligatorio. Entonces, me dirijo al tipo de financiamiento y me doy cuenta que yo no seleccioné ninguno de ellos. Por eso es que me está marcando un error, ¿ok? Selecciono el contrato, bueno, que es el tipo de financiamiento que estoy necesitando, finalizo de nueva cuenta y en automático el error desaparece, ¿ok? Ahora, Marcalink cuenta con una nueva pestaña, ¿ok? Que es de Open Data o de datos abiertos, en la cual nosotros necesitamos ingresar pues cierta información en caso de contar con ella, ¿ok? Si no, pues simplemente vamos a seleccionar cada uno de los apartados que me está solicitando y vamos a poder continuar, ¿ok?
Por ejemplo, aquí como son datos abiertos, la investigación con la que yo estoy trabajando no cuenta con ellos, entonces simplemente vamos a seleccionar el título de la investigación, vamos a guardar, vamos a finalizar y vamos a ir viendo qué información nos está requiriendo, ¿ok? Por ejemplo, en los autores, pues hay que agregar el autor de nuestra investigación, ¿ok? Simplemente vamos a agregar su nombre y su apellido, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema, conforme nosotros vayamos avanzando, nos va a indicar si cometemos algún error, si tenemos algún inconveniente, y lo único que tenemos que hacer es verificar que todo esto tenga, bueno, ingresar los datos que nos hagan falta, si es el caso, y vamos a poder continuar, ¿ok? Entonces, guardamos, finalizamos, y ahora sí, para finalizar, el mismo marcador nos va a indicar ciertas advertencias. ¿Cuál puede ser una de ellas? Por ejemplo, que dentro de mi texto completo no hay un enlace a una referencia, ¿ok? Entonces, todo esto lo podemos revisar y podemos modificar. ¿Para qué? Para que no me aparezca esta advertencia, o bien, si no es necesario, pues simplemente damos clic en continuar. ¿Ok? Y en este momento, pues nosotros ya terminamos el proceso de marcación de nuestro artículo y nos va a arrojar una zona de descarga, en la cual nosotros vamos a ingresar a un visor, que es uno de los múltiples formatos de publicación que me está ofreciendo el sistema, y en él lo único que nosotros tenemos que hacer es verificar que la marcación sea correcta. ¿Para qué? Para que más adelante no tengamos que hacer un proceso adicional y así poder corregir algún dato que se nos haya traspapelado. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a verificar cada uno de los datos, tanto de nuestra revista, de nuestro número y de nuestro artículo. ¿Ok? Muchos de ellos se toman de la base de datos con la que contamos, en la cual ustedes pues ya ingresaron toda la información de la revista, de los autores, de las instituciones, y cada uno de esos apartados pues ya simplemente se va a mostrar aquí. Nosotros, recordemos que, por ejemplo, nosotros no marcamos el nombre de la institución de mi revista, no marcamos el nombre de la revista, no marcamos ninguno de estos datos, sin embargo, dentro de los formatos de publicación ya se muestra, ¿ok? Entonces, vamos a verificar cada uno de los apartados y en caso de ser necesario, pues nosotros podemos modificar cualquiera de ellos. Por ejemplo, el que les mencionaba era el de las listas, ¿ok? En las listas nosotros a propósito marcamos los identificadores dentro de los elementos, tal como se ve en este momento, ¿ok? Por ejemplo, en la primera no marcamos el identificador, por lo cual no se duplicó. Caso contrario, en el elemento número 2, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esto hay que corregirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, simplemente vamos a regresar a la herramienta de marcación, nos vamos a dirigir a la pestaña donde está almacenada mi lista, que en este caso es el texto completo, la buscamos y simplemente vamos a corregir. Seleccionamos de nueva cuenta la información y ahora la vamos a seleccionar, pero sin el identificador, ¿ok? Ya que el identificador se va a ingresar de manera automática. Guardamos, finalizamos de nueva cuenta y ahora sí, vamos a ingresar al visor y vamos a verificar que este cambio se haya realizado de manera exitosa, ¿ok? Entonces, aquí está, tenemos la lista, tenemos sus identificadores y sus elementos. En el caso de la lista número 2, bueno, del elemento número 2, el identificador ya está correcto, ¿ok? Y así con cada uno de los elementos en los que haga falta realizar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué nos queda?
por ejemplo, Patricia nos pregunta que, bueno, en este caso ella ya está utilizando, ya tiene una cuenta Marcalic, ya está utilizando la herramienta y nos pide, bueno, nos indica que, por ejemplo, la pestaña de datos abiertos, pues es un apartado nuevo, ¿ok? Entonces aquí lo único que nosotros tenemos que hacer en caso de no contar con un Open Data, pues es ingresar la información que corresponde a nuestro artículo, tal cual como lo hicimos nosotros, ¿ok? En este caso, si nosotros llegamos a contar con una base de datos o con información externa, la cual podemos enlazar a nuestro artículo que estamos maquetando, aquí tenemos que ingresar esa información, ¿ok? Solamente en caso de contar con ella. De lo contrario, simplemente vamos a ingresar información de nuestro artículo y solamente vamos a ingresar la información que es obligatoria, ¿ok? Por ejemplo, si fuera una base de datos o cualquier otro archivo, por ejemplo, un JSON, nosotros podemos seleccionar el formato del archivo o de la información de los datos abiertos a los cuales estamos haciendo un llamado, por así decirlo. Vamos a seleccionar el tipo de formato que estamos trabajando, vamos a agregar un enlace, el cual nos va a dirigir a ese apartado, así como su idioma y el tipo de dato abierto que estamos trabajando. Por ejemplo, pueden ser multimedias, pueden ser enlazados, estructurados o simplemente un texto. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se trabaja esa pestaña de datos abiertos. ¿Ok? Entonces, nosotros al momento de ya terminar eh, la marcación, ya verificamos que toda la marcación sea correcta, lo único que nos queda es finalizar nuestro número. ¿Para qué? Para poder hacer uso o consultar los diferentes formatos de publicación que Marcalic nos va a generar. ¿Ok? Entonces, aquí, pues nosotros al momento de ya terminar, digamos que nuestro fascículo cuenta con 11 artículos, al momento de que en este apartado, en nuestra tabla de contenido, ya esté el registro de nuestros 11 artículos, ya se hayan marcado y ya estén verificados, o sea que ya no tengamos que hacer ninguna otra modificación adicional, simplemente vamos a terminar el número y vamos a descargar los productos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vamos a terminar el número y vamos a descargar los productos que nos va a ayudar a generar Marcalic, todo en base al XML. ¿De acuerdo? Entonces damos clic en terminar y damos clic en aceptar. ¿Ok? En este caso, nosotros tenemos que ingresar un código de verificación, el cual le va a llegar al correo de la persona licenciante, ¿ok? Este correo, pues, es necesario que nosotros, pues, contemos con esta información. ¿Para qué? Para poder ingresar el código y daremos clic en enviar, ¿ok? Con esto, ¿qué va a pasar? Como les mencionaba, pues, en primera vamos a generar los formatos de publicación y en ese momento ustedes ya van a poder hacer uso de cada uno de ellos, ¿ok? Y además, también es importante que sepan que al momento de que ustedes finalizan el número, este número pasa por un proceso interno dentro de Redalic. ¿Para qué? Para que toda la información que ustedes maquetaron y cada uno de los metadatos principales sean verificados antes de que este sea indexado o esté disponible dentro del portal. ¿Ok? Entonces aquí pues solamente hay que terminar este material, nosotros lo procesamos y en ese lapso pues ustedes ya pueden consultar toda esta información. ¿Ok? Entonces pues bueno,
nosotros tenemos que introducir el código y al momento de introducir el código vamos a poder descargar los archivos y además otra de las funcionalidades nuevas de Markali es que ya podemos hacer uso del OJS. ¿Qué quiere decir? Este OJS nos permite descargar todos los archivos que estamos generando gracias a Markali, nos va a permitir descargarlos y con esto vamos a poder subirlos o cargarlos a la página oficial de nuestra revista o bien a nuestra cuenta de OJS. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Claudio aquí nos pregunta que si por cada artículo se genera un código. No, más bien es por número, ¿ok? Por ejemplo, ahorita pues yo lo finalicé porque para agilizar este proceso, pues hay que terminar el proceso completo, ¿ok? Pero lo que yo les mencionaba es que si mi número cuenta con 11 artículos, esos 11 artículos tienen que ser marcados, van a ser finalizados, vamos a verificar la maquetación, por ejemplo, como la habíamos visto en nuestro visor inteligente, y cuando ya estemos seguros que nuestra maquetación ya quedó y ya puede ser procesada, entonces sí, vamos a finalizar el número, vamos a ingresar el código de verificación y en ese momento los formatos de publicación de mis 11 artículos van a estar disponibles, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a utilizar un nuevo número para ver cómo es que se va a mostrar, ¿ok? Ya que en este momento mi correo no lo tengo disponible, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que nos va a mostrar al momento de ingresar el código, pues es nuestra zona de descarga, nuestra zona de productos, ¿ok? Nada más estamos buscando un ejemplo donde ustedes puedan visualizar cómo es que trabaja, ¿ok? Se va a mostrar de esta manera. Por ejemplo, si nosotros tenemos, si nuestra marcación no tiene ningún inconveniente, nos va a permitir ingresar a todos los formatos de publicación, como es el caso. Por ejemplo, el visor inteligente que ya conocemos, un visor móvil, un HTML, un PDF, el XML, que es con el que se genera cada uno de ellos, y además de un EPUB, y nos va a permitir descargar el HTML, ¿ok? Caso contrario, si por ejemplo mi marcación llegase a tener algún inconveniente, ¿qué va a pasar? Se va a mostrar de esta manera, ¿ok? Los formatos de publicación se van a mostrar deshabilitados y en este caso nos va a indicar que este artículo se encuentra en el equipo de soporte. ¿Por qué? Porque de todos modos, aunque los botones estuvieran habilitados, nosotros no vamos a poder hacer uso de esa información en ese momento, ¿ok? Pero lo que hace Marcalic es automatizar todo el proceso. Entonces, si Marcalic detecta que existe un error, ¿qué pasa? Pues simplemente lo manda directamente al soporte para que le dé una solución rápida y ustedes puedan consultar toda la información que requieren en el menor tiempo posible. ¿Ok? Entonces, eso para el caso de los formatos de publicación. Ahora, en caso de ser necesario, Marcalic también cuenta con un apartado para levantar una solicitud e indicar que tiene algún problema con la información que corresponde a su artículo o bien si yo me di cuenta al momento de consultar, digamos, el PDF, me di cuenta que esta información tiene detalles, pues yo puedo pedir que se modifique el texto del artículo. ¿Ok? Entonces vamos a indicar que hubo un error en el título del artículo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Simplemente voy a indicar bueno, voy a solicitar modificar el texto del artículo, voy a indicar qué es
lo que tengo que modificar en este caso y vamos a dar clic en aceptar, ¿ok? En este momento, esta solicitud va a ser validada por el administrador de la plataforma y en cuanto él nos dé luz verde o nos acepte nuestra solicitud, estos formatos de publicación los vamos a poder tener disponibles, ¿de acuerdo? Pero en este caso, pues ya con la modificación que nosotros requerimos en ese momento. Bien, y así con cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir agregando números, vamos a encontrar algunos en proceso, que es en cuando nosotros estamos marcando cada uno de los artículos que lo componen. Si, por ejemplo, el caso que nos ocurrió a nosotros, nuestro número, que no ingresamos el código de verificación, ¿qué pasó? Se va a quedar en este estado, marcado sin verificar. Y este estado no se va a modificar hasta que nosotros ingresemos el código que le llega al correo de la persona licenciada. Una vez ingresada esta información, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, nosotros ingresemos el código, ¿ok? Vamos a copiarlo, vamos a entrar a nuestro correo, vamos a copiar la información, lo vamos a pegar en este apartado y vamos a dar clic en enviar. Y listo, ¿ok? Es lo que les mencionaba, en este caso, pues ya en automático nos va a generar nuestros diferentes formatos de publicación y, por ejemplo, les muestro cómo es que ahora se visualiza un PDF. ¿De acuerdo? Esta también es otra nueva funcionalidad que tiene MarcaLeak. Se actualizaron, perdón, los estilos del PDF. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver ahora cómo se visualiza la información. Si bien este es solamente un modelo de PDF, ¿ok? Nosotros podemos hacer uso o podemos consultar algún otro. Además, que nos pone una ficha en la cual de la cual nosotros podemos hacer uso para saber cómo citar el artículo, para poder visualizar el número completo, esto ya en el portal de Redalia. Además, podemos ingresar a más información del artículo o o hacer cualquier uso de estos apartados. Bien, y así con cada uno de ellos. Entonces, como les comentaba, pues los indicadores se van a ir modificando, ¿ok? Por ejemplo, el número que nosotros trabajamos, pues ya pasó de marcado sin verificar a un número marcado, que es cuando nosotros podemos disponer de los formatos de publicación y además internamente en Redalic este número ya se está procesando ¿para qué? Para ser indexado en el portal, ¿ok? Cuando el número sea indexado en el portal, nos va a aparecer que el número ya se encuentra en Redalic, o sea, con un check verde, ¿de acuerdo? Y además, pues tenemos el total de números que hemos trabajado con nuestra herramienta de marcación. Bien. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta que deseen hacer antes de terminar. Por ejemplo, yo aquí tengo el XML que nosotros generamos. En este XML, de igual manera, cada uno de los datos con los que cuenta nuestro artículo se van a almacenar aquí. Se van a almacenar por etiquetas, con atributos, con parámetros, pero todo esto se hace de manera automática. El usuario no tiene que, digamos, aprenderse, por ejemplo, las etiquetas de los permisos que corresponden a la licencia Creative Commons, cómo se construye un abstract, cómo le indico yo en el XML que es un idioma español, su título, su párrafo, y así con cada uno de los apartados. Todo esto se hace de manera automática, ¿ok? Por ejemplo, el caso de las ecuaciones igual, nosotros tenemos el código en las tablas de igual manera. La tabla, como les mencionaba, no es simplemente una imagen. Aquí nosotros por medio de las etiquetas, vamos a ir indicando
la información que contiene, el estilo que se le tiene que dar, por ejemplo, la distribución de las columnas, de las filas, de las celdas, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto se hace de manera automática. Nada de esto nosotros como usuarios lo vamos a tener que ingresar, ¿ok? De acuerdo. Por ejemplo, aquí Alonso nos agradece la sesión. Este, bueno, en este caso la sesión se explica de manera lo más detallada que se puede, ¿ok? Haciendo énfasis en, como les comentaba al inicio, en las revistas que no lo han utilizado. Entonces aquí pues hay que tener un poco de paciencia porque si bien es demasiada la información, pero sí es necesario tocar cada uno de los puntos para que ustedes conozcan todas las opciones que nos brinda la herramienta de marcación, ¿ok? Pero además, pues también Marcalic cuenta con un manual de ayuda, ¿ok? Tenemos una página de ayuda en la cual ustedes pueden ingresar a los videotutoriales donde en ciertos aspectos que son generales, o sea que siempre necesitamos hacer uso de ellos, pues podemos consultar estos videotutoriales, tenemos cursos de certificación, preguntas frecuentes y además, pues tenemos el manual de usuario. En este manual nosotros podemos ingresar y cada uno de los detalles que nosotros mencionamos al inicio, pues están explicados aquí de manera textual y un poco más gráfica en caso de que ustedes lo lleguen a requerir de esta manera. ¿Ok? Entonces, toda esta información está disponible, es de manera gratuita, ustedes simplemente necesitan tener una conexión a internet y todas estas opciones van a poder consultarlas, van a poder hacer uso de ellas. ¿Ok? Entonces, además, pues si llegan a tener alguna duda, alguna consulta, también está el correo que ya les pasé y el mismo que está en la página de Marcalic, que es el de editores@redalic.org, en el cual si ustedes llegan a tener alguna duda, algún inconveniente, nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto les daremos un seguimiento y les daremos una respuesta. ¿Ok? Por ejemplo, aquí Patricia nos menciona en caso de los datos abiertos, ¿ok? Y nos comparte una imagen. Esa imagen nos muestra el apartado superior en Marcalic, en el cual lo que hay que hacer es ingresar la información con la que nosotros contemos de otros sistemas, de otros repositorios. En caso de no contar con ellos, ustedes lo pueden registrar. ¿Cómo lo pueden registrar? Bueno, en la parte de abajo nos indica bueno, nos da una nota que nos dice que si aún no contamos con un dato abierto, lo pueden agregar. Entonces, simplemente es dar clic en ese botón donde dice puede agregarlo aquí y de esa manera le va a aparecer una ventana en la cual usted va a poder ingresar la información que requiera. Esto solamente en caso de artículos que lo necesiten. Por ejemplo, artículos que tengan bases de datos relacionadas con otros sistemas. ¿Ok? Pero si no es el caso, no es necesario ingresar todos estos apartados. Simplemente vamos a ingresar los datos que el sistema nos marque como obligatorios. ¿Ok? Entonces, bueno. Espero que con eso sea un poco más claro la explicación para ese apartado, que como repito, pues es un apartado nuevo, entonces simplemente hay que irlo inspeccionando para que sea un poco más fácil, ¿ok? Por ejemplo, Claudio nos dice que es director editorial de 2 revistas y una de ellas está indexada por Amelica. Entonces, en este caso, bueno, Amelica es una herramienta
parecida a Marcalic, ¿ok? Pero esa herramienta está destinada a las revistas que están en consolidación y que pertenecen al índice de Amelica, ¿ok? Marcalic está destinado para revistas que están indexadas en el portal de Redalic. Entonces, si usted ya hizo su solicitud para la herramienta de Amelica, pues lo único que en este caso podríamos hacer es verificar su información. Si nos ayuda a compartirnos tanto el nombre de su revista para poder verificar su solicitud, y lo que entiendo es que lo único que hay que verificar es en qué proceso se encuentra esta solicitud. Pero en este caso, como es América, pues simplemente si nos ayuda con el nombre de su revista, nosotros lo verificamos y nos ponemos en contacto con usted por medio del correo sin ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo más que les podamos ayudar. Muy bien, Claudio. Entonces, nada más denme oportunidad en el transcurso del día para poder verificar en qué estado se encuentra su solicitud y le haremos llegar una respuesta. ¿De acuerdo? No sé si alguien más tenga una duda, algún comentario, o bien podemos dar por terminada esta sesión. Bien, creo que por el momento no hay ninguna duda. De todos modos, esta sesión fue grabada y la grabación se les compartirá por medio del correo con el cual ustedes se registraron. Y así ustedes pueden tanto empezar a hacer el proceso de solicitud para obtener los datos de acceso a Marcalic y después, pues ya hacer uso de la herramienta e irse familiarizando de manera más completa con ella. ¿Ok? Aquí ya solamente nos agradecen. Muchas gracias, Juan Chaparro. Alonso, muchas gracias a usted. Patricia, igual. Entonces, pues creo que no queda nada más que decir, ninguna otra duda. Les agradezco el tiempo, les agradezco el tiempo que nos han brindado y sobre todo la intención de hacer uso de esta herramienta y así conseguir la preservación digital de sus contenidos. ¿Ok? Entonces, que tengan un excelente día y quedamos al pendiente para cualquier otra información que lleguemos a requerir tanto ustedes como nosotros. Bien, muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Hasta luego.